Muy buenas noches, que Dios les bendiga, mis queridos amigos y amigas que están del otro lado. Bienvenidos a su nueva edición de su programa Fe Cristiana en Actualidad. Bienvenidos acá a la radio exclusiva 103.7 FM en esta fría noche de este jueves 16 de mayo del año 2024. Dios les bendiga gratamente a cada uno de ustedes. Esta es la hora ya de compartir un poco sobre la palabra de Dios y reflexionar un poco sobre sus verdades, reflexionar sobre todo lo que el mensaje del Evangelio trae para nosotros. Y hoy tenemos esa continuación de un tema que habíamos hablado la semana pasada, perdón, el martes pasado, el programa pasado. Traemos para ustedes la culminación de este programa interesante. Pero es para nosotros un verdadero privilegio poder llegar hasta ustedes con el permiso, por supuesto, de su voluntad de estar aquí, de la voluntad divina de Dios, de estar acá con Él y con ustedes también directamente y poder compartir este grato momento, ¿no? Así que saludamos a todos los que nos escuchan, saludamos a los que nos escuchan en Venezuela, en Río Gallegos, a los hermanos de Factor de Fe y Perdón, a toda la iglesia Aposento Alto y a todos donde por supuesto va a llegar este programa por las redes sociales, bien sea por nuestro canal de YouTube Factor de Fe y Perdón. Ahí estamos subiendo todo el contenido que por supuesto estamos constantemente transmitiendo cada martes y jueves por la radio exclusiva 103.7 FM en este horario. Así que le invitamos a que participe de nuestras reuniones. Nosotros estamos los lunes y sábados a las 21 horas en la Plaza Libertad. Si usted se encuentra en Santiago del Estero, visítenos todos los lunes y sábados a las 21 horas. Estamos en la Plaza Libertad, ahí en plena plaza, predicando la palabra, llevando el Evangelio, orando por aquellas personas que necesitan verdaderamente oración, compartiendo en familia. Son tiempos verdaderamente angustiantes, tiempos difíciles, tiempos donde muchas veces ocurren cosas en nuestra vida que nos hacen perder la fe, que nos hacen tambalear la fe. Es tiempo de volvernos a Dios y por supuesto buscar la reconciliación con Él y entender qué es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Así que estamos cada lunes y sábado a las 21 horas ahí en la Plaza Libertad. También nos congregamos como iglesia en la iglesia Aposento Alto. La invitación está extendida. Por supuesto te invitamos a que nos visites este domingo a las 19 horas, horario de invierno, en la iglesia Aposento Alto, Buenos Aires 120 es la dirección. Por ahora estamos ahí congregándonos en Buenos Aires 120, iglesia Aposento Alto. Ahí estamos todos los domingos a las 19 horas, por ahora en el horario de invierno. También recordarte que si disfrutas de estos programas o no has podido disfrutar de otro contenido que hemos tenido en el pasado, visita nuestro canal de YouTube Factor de Fe y Perdón, suscríbete, dale like, activa la campanita de notificaciones para que no puedas perderte ninguno de este contenido que estamos subiendo como cada martes y cada jueves que transmitimos en vivo por aquí, por la radio exclusiva 103.7 FM. Bien, hoy vamos a darle continuación al programa que tuvimos el martes pasado. El martes pasado hablamos un poco sobre las confesiones de fe y hablamos particularmente del credo de la iglesia, ¿no? Habíamos hablado de la historia del credo de la iglesia, cómo se fue desarrollando a lo largo de los siglos y por qué es importante hoy que volvamos a estos temas históricos y teológicos para la iglesia del día de hoy, ¿no? Y yo quiero tomarme unos minutos para hacer la reflexión final del programa que no nos dio tiempo terminar el martes pasado porque fue un poco extensa la conversación, ahí la discusión del tema. Es necesario que la iglesia entienda nuevamente las verdades fundamentales de la fe para que comprenda que la verdad inmutable de Dios no ha cambiado, no ha cambiado. Contrariamente a lo que algunos podrían pensar, que las confesiones de fe, como por ejemplo las que forman parte de las denominaciones protestantes que ahora vamos a desarrollar en el programa de esta noche, pareciera que cada quien piensa que son confesiones distintas, que difieren entre sí, que no tienen ninguna clase de armonía y que son producto del hombre, ¿no? Que son producto de la división del hombre sobre la iglesia histórica, como el caso de la iglesia católica romana, ¿no? Y pensamos erróneamente sobre ese tema. Por eso es importante volver sobre estos temas, estudiarlos, profundizarlos. Es importante conocer el contexto histórico, social, religioso de los tiempos que se vivieron en ese periodo del siglo XVI durante la Reforma Protestante y cómo es importante para nosotros volver a ser una iglesia confesional. ¿Qué significa ser una iglesia confesional? Una iglesia que confiesa sus verdades, ¿no? Que confiesa el Evangelio, que confiesa realmente lo que nosotros creemos y decimos creer y también lo que actuamos, lo que hacemos como iglesia, ¿no? Quiero recordarte que el primer histórico de la iglesia lo encontramos en la Biblia, ¿no? Todos los credos históricos y el desarrollo del credo de la iglesia ha sido derivado de la escritura, ¿no? De las verdades que nosotros hemos recibido como revelación divina, ¿no? Solemos creer, por supuesto,
que los credos los inventan las iglesias o los inventan las denominaciones protestantes, porque ellos definen su fe de la manera en que ellos básicamente lo resumen en ese credo. Pero esto es una idea errónea también, dado que las confesiones de fe y el credo histórico de la iglesia se desarrolló por las verdades que ya están contenidas en la Biblia. A mí me gusta mucho recordar el versículo 3 de la epístola de Judas, la epístola universal de Judas, donde se establece que Judas nos exige o nos exhorta, mejor dicho, a que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y ahí quiero enfatizar la fe que ha sido dada una vez, o sea que ya para el momento en que Judas estaba escribiendo estas líneas, ya se había establecido un cuerpo doctrinal de verdad. O sea, ya se había establecido una doctrina y todo un cuerpo doctrinal que había recibido la iglesia. Por ende, sobre esa misma fe es que la iglesia cristiana se declara confesar esas verdades, se declara una iglesia confesional, defender la fe, porque también el apóstol Pedro nos dice que con espíritu de mansedumbre debemos estar preparados para presentar defensa o apología, como dice el texto original sobre ese pasaje, y presentar apología de la esperanza que está en nosotros, de manera que ya la fe cristiana ha sido dada y ha sido revelada a través de los apóstoles y llega a nuestras manos a través de las Sagradas Escrituras, ¿no? Entonces esto es lo que por supuesto tenemos que predicar, pregonar, practicar, confesar, y ahí se desenvuelven todas estas confesiones de fe. Pero no quiero dejar de mencionar Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 en adelante. Ahí es donde se contiene el primer credo histórico de la fe cristiana, ¿no? Porque ahí Pablo utiliza una expresión que nos hace entender que él recibe un resumen doctrinal de lo que es la fe cristiana. Vamos a leerlo nuevamente, Primera de Corintios capítulo 15, verso 13 en adelante. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Esta es la expresión a la que hago referencia. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él está declarando una verdad escritural que le ha transmitido a los cristianos corintios en ese tiempo, la está transmitiendo tal cual como él la recibió y que es, por supuesto, derivado de las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Bien, los primeros textos de este pasaje, los primeros versículos, contienen la sustancia del primer credo de la iglesia. Por ende, la iglesia se fue desarrollando sobre este fundamento apostólico que los primeros discípulos de Cristo, los apóstoles, empezaron a predicar y a pregonar, ¿no? Ahora, avanzando un poco más en la historia, para resumir lo que habíamos discutido el martes pasado, se creó un credo de solamente 3 líneas que decía: yo creo en el Padre Todopoderoso, yo creo en su Hijo unigénito Jesucristo, nuestro Señor, y creo en el Espíritu Santo de Dios. Ese había sido en primera instancia el primer credo que había existido a finales del siglo segundo, ¿no? Y que luego se le fueron agregando otros detalles. Habíamos leído aquí en el programa del martes, si usted quiere verlo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube. Se llama El Credo de la Iglesia, Historia y Desarrollo, es la primera parte. Ahí nosotros hablamos y pronunciamos inclusive los credos de la iglesia. Recordemos que la tradición oriental ortodoxa también les fue agregando otras verdades que difieren muy ligeramente del credo de la iglesia occidental, ¿no? Y por ende son tradiciones y creencias que hemos estado ahí agregando, pero que en definitiva todas armonizan, porque todas contienen la misma sustancia. ¿Cuál es la sustancia? Esta que Pablo nos está predicando, que Jesús murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó entre los muertos, y que por supuesto ahí se le fueron agregando otras cosas, que Jesús es el Hijo el Dios del Antiguo Testamento, o sea que el Dios del Antiguo Testamento se presenta como Padre, hay una paternidad que se nos revela y hay una relación de Padre a Hijo con todos aquellos que acepten a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque nos unimos a Él como hijos también adoptivos del Padre, ¿no? Entonces, estas verdades fueron agregadas al credo de la iglesia y así se fue desarrollando a lo largo de los siglos. También una segunda razón por la que era necesario, esto es importante discutirlo, ¿por qué se hace necesario que la iglesia tenga un credo, una confesión de fe
real y auténtica, una que resuma las verdades del Evangelio, ¿no? Porque el credo no pretende sustituir a la Escritura, sino que pretende resumir las verdades que ella ya revela, que ella expresa. ¿Cuáles son entonces las necesidades que nos hace tener una iglesia que tenga un credo, ¿no? Recordemos que la palabra credo es la palabra en latín que significa yo creo. Ahí empieza la expresión. Bueno, es necesario porque desde el primer siglo, como habíamos hablado en el martes pasado, usted si lee la epístola de Primera de Juan, usted se va a dar cuenta que hay una predicación acerca de algunas falsas doctrinas, ¿no? Algunos falsos maestros trataron de introducir doctrinas equivocadas en el cuerpo de la iglesia y por ende se hizo necesario que la iglesia construyera un credo para poder demostrar cuál es la ortodoxia cristiana, para que se fundamente cuál es el fundamento de los apóstoles y cuál es verdaderamente el resumen de la fe que creemos, ¿no? ¿Qué es exactamente lo que predicamos cuando predicamos el Evangelio? Por eso se le fueron agregando todas esas cláusulas, se le agregó creer en el Espíritu Santo, se le agregó que creen en una sola iglesia santa y universal, se le agregó también que Jesús vino en carne, nacido del Espíritu Santo y de la Virgen María, porque se predicaba que se estaba predicando lo que era el docetismo, ¿no? El docetismo es esa herejía que enseña que Jesús parecía ser de carne, pero que no era del todo de carne, ¿no? Y los gnósticos también creían en esto, en que la materia era algo malo, por ende Jesús no pudo haber venido en carne porque el cuerpo de Jesús, al ser materia, tenía que ser malo. Todo esto fue, por supuesto, rebatido y fue refutado a través de las discusiones y las predicaciones apostólicas en los primeros siglos y por ende se establecieron estos credos para que se reviviera la ortodoxia cristiana y pudiéramos tener un norte al cual seguir a través de estas verdades que son, por supuesto, escriturales, no son bíblicas, ¿no? Bueno, avanzando más en el tiempo para profundizar un poco sobre la historia de las confesiones cristianas protestantes, ya avanzados los siglos, ya había sido el rompimiento. Recuerde que en el año 1054 se produce el cisma de Oriente y Occidente, ¿no? Se produce un rompimiento sobre la iglesia occidental, la iglesia romana y la iglesia oriental, ¿no? La iglesia de tradición oriental que había sido, por supuesto, eh, heredera de la tradición apostólica, comenzando del apóstol Pedro, ¿no? Sabemos que el apóstol Pedro por las escrituras estuvo en Antioquía, ¿no? Y en esos lugares, allí toda la tradición ortodoxa que refiere todo esto, con, contuvo eh, todos estos resúmenes bíblicos y estos resúmenes del credo, y por ende, con las discusiones que se desarrollaron, las tradiciones que se desarrollaron en discusiones posteriores, como la primacía papal, por ejemplo, fueron los principales desacuerdos que tuvo la iglesia occidental con la oriental, ¿no? Por eso también es un error pensar que en el siglo XVI la única iglesia es la iglesia católica romana, ¿no? Es un error pensarlo, es una perspectiva errónea histórica, porque siempre hubo otros grupos remanentes que eran disidentes a la predicación católico romana y por ende se hacía necesario que se desarrollasen estos credos y estas confesiones de fe que identificasen a estos grupos con las verdades que ellos predicaban, ¿no? De manera que cuando llegamos al siglo XVI, ya para el año 1517, cuando se producen las 95 tesis de Martín Lutero, que se producen todas estas disputas teológicas, era necesario que los grupos protestantes recién nacidos como tales expresasen cuáles eran las confesiones que ellos empezaran a predicar, ¿no? Cuál era el distanciamiento que iban a tener de esta doctrina católica. Valga la redundancia también, quiero decir algo, no, perdón, valga la aclaración, que muchas veces pensamos erróneamente que las 95 tesis de Lutero eran un ataque a la doctrina católica romana, cuando no fue así, ¿no? Recordemos que en la dieta de Worms, cuando a Lutero se le pide retractarse de todas estos escritos y estas cuestiones, se les habían aceptado 44 de las 95, ¿no? Perdón, se le habían pedido retractarse de 44 de las 95 que él había declarado. Por ende, las 95 tesis no eran un ataque a cada uno de los puntos doctrinales de la Iglesia Católica, sino apuntaban a los abusos que se estaban dando allí, ¿no? En el contexto histórico que allí se estaba desarrollando. Bueno, tras no producirse en la retractación de Martín Lutero y al expresarse esa famosa frase donde él dice que su conciencia es cautiva a la palabra de Dios, no puede hacer otra cosa, que Dios lo ayude, ahí se empezaron a desarrollar entonces lo que es se empezó a desarrollar el pleno nacimiento de la Reforma Protestante, ¿no? Y por ende, con el tiempo, se hizo necesario que se discutiese cuáles eran las verdades que ellos iban a pregonar, ¿no? Y cuáles eran las razones por las cuales ellos estaban
eh, protestando, mejor dicho, de ahí viene la palabra protestante, de la protesta que hicieron en la ciudad de Espira, cuáles iban a ser ahora entonces las verdades que ellos iban a conceder, ¿no? Y Philip Melanchthon, que es un personaje muy íntimo de Martín Lutero, muy amigo de él, se dedica a desarrollar lo que fue la Confesión de Augsburgo para el año 1530, ¿no? Pero antes, Martín Lutero ya había escrito dos catecismos, el Catecismo Mayor y el Catecismo Menor. Estos catecismos eran para la educación de los adultos y el clero católico o el clero que iba a formar parte luego de la iglesia luterana, que se llamó luterana posteriormente, y el catecismo menor que estaba dirigido a niños y a nuevos conversos, ¿sí? Aquellos que iban a aceptar la fe protestante, la fe reformada, ¿no? Recordemos que el espíritu de la reforma, por su propio nombre, buscaba era reformar la iglesia y cambiar todos estos abusos que históricamente se estaban llevando a cabo. Sin embargo, al no haber sido posible eh, esta decisión, como así decirlo, de manera institucional, más no confesional, y ya voy a decir por qué, porque a veces también tenemos esa mala idea de lo que es la iglesia. Pensamos que la iglesia es una institución, mientras que la iglesia, las imágenes que la Biblia utiliza de la iglesia son de todas menos de una institución cerrada y estricta como se pretendió mostrar y como aún se pretende mostrar dentro de algunos círculos romanos, pero reconozcamos que en medio de toda esa aflicción y todos esos abusos nace el verdadero espíritu de la iglesia, que es la centralidad del evangelio, la centralidad de la Biblia como palabra de Dios, como norma suprema de toda autoridad, la sola escritura como se llama, y la sola fide, que es la sola fe, era en ese momento pues uno de los puntos más controversiales de las expresiones de Lutero, ¿no? Entonces Philip Melanchthon, al escribir la Confesión de Augsburgo, empieza a resumir cuáles son las verdades que los luteranos, o mejor dicho, los protestantes recién nacidos iban a empezar a creer, ¿no? Y ahí nace una de las primeras confesiones de fe. Pero esta sería la primera confesión de fe de manera oficial, ¿no? Porque como dije, Martín Lutero había escrito dos confesiones de fe a través de los catecismos mayor y menor, y una tercera, que sería esta, la del año 1530, sería la confesión ya oficial, ¿no? Que de hecho al día de hoy siguen utilizando las iglesias luteranas, que es la confesión de Augsburgo, ¿no? Posteriormente a ella se adherirían, digamos, todos los primeros protestantes e incluso el emperador Carlos V. El emperador Carlos V fue quien recibió esta confesión de fe como un resumen de lo que realmente los protestantes iban a creer. Y no se trataba de una nueva religión ni de una nueva iglesia, se trataba simplemente de un distanciamiento de todos estos abusos doctrinales y los abusos que se estaban llevando a cabo en la iglesia histórica en ese momento, y por ende iban a permanecer unidos al cuerpo de Cristo de todos los tiempos, siempre y cuando compartiesen las mismas verdades que todos los cristianos siempre hemos creído desde que nacieron en Jerusalén, en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, hasta nuestros días. De hecho, la verdadera unión con el cuerpo de Cristo es aquella que respeta lo que Pablo mismo está predicando aquí en 1 Corintios 15, del 13 en adelante, y se mantiene, se adhiere allí a ese cuerpo doctrinal que ya existe, ¿no? Y es un distanciamiento de aquellas cosas que se agregaron, que no tenían ningún sustento bíblico, ningún fundamento bíblico, y por supuesto no había precedente, ¿no? No había ningún tipo de precedente. Bien, después es obvio que se iba a producir una proliferación de confesiones de fe, porque es importante saber algo. Cuando las ideas de la reforma protestante empezaron a circular por toda Europa, entonces muchos de ellos adhirieron las ideas de Lutero, pero muchos otros, como en el caso de Suiza, en el Ulrico Zwingli, y también del caso de Juan Calvino en Ginebra, antes de que la reforma llegara a Ginebra como tal, pero que ya había llegado a oídos de estos personajes, pues empezaron a desarrollarse otras confesiones de fe. Y quiero mencionar algunas que son destacadas. Por ejemplo, las 10 tesis de Berna en el año 1528, de hecho es anterior a la publicación de la confesión de fe de Augsburgo. Luego tenemos la primera confesión de Basilea y algunas más que fueron como la confesión de fe francesa del año 1559 y la confesión escocesa de 1560. Cabe destacar también que estas confesiones que fueron antes y durante el tiempo en el que se estaban publicando la confesión de fe de Augsburgo, no era en respuesta a esta confesión de fe, sino que muchas de ellas incluyen complementariedades o incluso diferencias muy ligeras. Pero si nosotros recibimos todas estas confesiones de fe y la unimos en una sola, vamos a ver que son más los puntos que armonizan que los que están realmente
diferenciándose unos de otros, ¿no? Contiene una armonía bastante linda porque contiene las verdades fundamentales de la fe. Y como las verdades fundamentales de la fe cristiana no cambian, son inmutables y han permanecido así desde que fue revelada a nosotros a través del Nuevo Testamento, estas confesiones de fe no tienen ningún derecho y mucho menos pretendían cambiar esas verdades fundamentales, sino expresarlas de una forma que colocase a la Biblia como norma central y a Cristo como figura central del Evangelio. Ese era el verdadero espíritu de todas estas confesiones de fe. Y que muchas de ellas llevaban el nombre de su ciudad, porque respondían a su contexto cultural, respondían por supuesto al tiempo en el que estaban viviendo y por supuesto era necesario que así fuese, ¿no? Y la fe reformada siempre estuvo dirigida a un grupo digamos, de hermanos que estaban de acuerdo con que la iglesia necesitaba ser reformada y por ende que necesitase volver a la predicación de la pureza del evangelio puro, ¿no? El que se sostiene con la Biblia y no con tradiciones contradictorias y otras cosas que por supuesto continuaron existiendo en el paso del tiempo para querer tener la hegemonía, por así decirlo, del querigma cristiano, ¿no? De la predicación cristiana. También es cierto que cada una de estas comunidades invirtieron un tiempo tremendo y un esfuerzo tremendo para poder englobar las creencias que ellos predicaban, ¿no? Y asimismo el evangelismo fue esparciéndose, ¿no? La reforma protestante también le ayudó la imprenta, ¿no? La imprenta fue uno de los factores decisivos, ¿no? Para que la reforma protestante tuviese ese alcance como lo tuvo, ¿no? Ese rápido alcance, esa rápida fama que tuvo Lutero como reformador y también Calvino y Zwinglio y todos ellos gracias a la imprenta porque pudieron esparcir sus ideas de una manera tremenda, rápida, ¿no? Ahora, estas confesiones de fe, como ya lo dije, no buscaban diferenciarse una de otra, sino que buscaban responder a un contexto cultural y social que estaban viviendo y al mismo tiempo armonizar las verdades que ellos predicaban, ¿no? Por eso, de ahí era lógico que se desprendiesen denominaciones protestantes. Hoy en día tenemos algunas denominaciones que son las más conocidas, no son las únicas, por supuesto, pero tenemos que entender algo y yo quiero meterme ya en este tema porque hay un programa sobre las denominaciones cristianas ya en el canal nuestro de Factor de Fe, perdón, pero quiero tocar el tema porque está estrechamente relacionada una de la otra. Estos credos y estas confesiones de fe llevaron, por supuesto, a que se fundasen posteriormente denominaciones cristianas, como la luterana, por ejemplo, que es la primera, luego salen los cristianos anabaptistas, por supuesto, que también se distanciaron un poco del luteranismo respecto a ciertas prácticas que se hacían, no así en las verdades fundamentales de la fe, ¿no? Eso siempre es importante destacarlo, ¿no? Porque a nosotros lo que nos une al cuerpo de Cristo es la aceptación de las verdades fundamentales de la fe. Si hacemos un cuidadoso y detenido estudio de las iglesias de Apocalipsis, vamos a ver que ninguna de ellas era uniforme, ninguna de ellas era idéntica la una a la otra, suponiéndose que por supuesto se les había predicado las verdades fundamentales del cristianismo, mas sin embargo algunas de ellas diferían porque algunas eran tolerantes con la falsa doctrina, otras quizás toleraban algunas enseñanzas equivocadas o tenían un comportamiento no cristiano y no podemos asumir que se les predicó un evangelio diferente, a todas se les predicó el mismo evangelio, pero la diversidad nuestra es parte de nuestra humanidad, no es parte de la diversidad y de la belleza que ha creado Dios en la diversidad. Por ende lo que podemos decir es que la unidad no es uniformidad y no podía esperarse menos de la iglesia. La iglesia, por supuesto, es ese cuerpo diverso, pero que al mismo tiempo mantiene la unión en las verdades fundamentales de la fe. Luego tenemos lo que es el metodismo, el presbiterianismo y más recientemente, a comienzos del siglo XX, el pentecostalismo, ¿no? Que también ha tenido sus ramas, las iglesias bautistas también, todas estas denominaciones que son las más conocidas, más no las únicas, pues poseen en sí mismas algunas confesiones de fe que son idénticas respecto a las verdades fundamentales, pero que contienen unas que otras ligeras diferencias. Lo mismo podríamos decir de la Iglesia Católica Romana y de la Iglesia Oriental, ¿no? Que son iglesias históricas. Pero esto, por supuesto, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son las enseñanzas de todo esto? Que podemos conservar, por supuesto, nuestras más antiguas tradiciones a través de nuestra cercanía o apego a la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser nuestra guía, nuestra brújula, para que nuestras confesiones de fe se puedan desarrollar allí y adherirnos a esas confesiones de fe, siempre y cuando conserven la palabra de Dios como fuente suprema de toda autoridad. Bien, ya estamos ya cerca de la primera pausa. Vamos a recordarte que puedes comunicarte con nosotros al 385-425-5232,
425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Vamos a la primera pausa y ya venimos con la segunda parte del desarrollo de esta hermosa conversación y este hermoso viaje en el tiempo por las confesiones de fe cristiana. Ya venimos con más. Yo quiero verte, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Estamos de vuelta con su programa Fe Cristiana y Actualidad. Estamos ya en la segunda parte. Que Dios les bendiga. Gracias por estar del otro lado. Estamos aquí desarrollando este hermoso tema sobre las confesiones de fe cristianas. Y quiero recordarte que puedes comunicarte con nosotros y participar, enviarnos tu mensaje de texto, de WhatsApp, si quieres que leamos acá en vivo tus saludos, tus comentarios, tus opiniones o incluso un pedido de oración, porque estamos aquí también como iglesia orando por todos aquellos que necesiten, ¿no? Puedes comunicarte con nosotros al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Participa para que puedas salir aquí en vivo en la radio y podamos comunicarnos y compartir un poco sobre lo que estamos discutiendo. Bien, estamos hablando sobre las confesiones de fe cristianas protestantes, ¿no? Habíamos desarrollado un poco el tema a nivel histórico y ahora quiero seguir agregando algunas otras cosas que sucedieron, ¿no? A veces en una hora es imposible poder delimitar y resumir apropiadamente todo este tema, ¿no? Pero vamos ahora a darle una culminación, ¿sí? Sobre todo esto y una reflexión final sobre lo que estamos discutiendo, ¿no? Las confesiones de fe cristiana se siguieron desarrollando, por supuesto, a medida que las denominaciones fueron creciendo, a medida que el evangelicalismo fue creciendo y desarrollándose potencialmente en toda Europa, en Asia y fue, por supuesto, en América del Norte particularmente, y luego en Latinoamérica, aquí donde en Sudamérica ha tenido una explosión tremenda de cristianos evangélicos, ¿no? Y que, por supuesto, el cristianismo ha vuelto a resurgir tras varios avivamientos en los siglos pasados y posteriormente las confesiones de fe fueron adhiriendo nuevos miembros y por supuesto se mantuvieron como estándares de creencias para las distintas denominaciones que se desarrollaron, ¿no? Ahora, todo esto pareciera pensar que a medida que una confesión de fe surge una nueva denominación y no siempre es así. Muchas de las denominaciones nuevas o inclusive iglesias no denominacionales pues que no adhieren a estas confesiones de fe no quiere decir que no tengan una confesión, pues todas ellas tienen como norma principal la palabra de Dios. Todas ellas pues se rigen a través del principio de la sola escritura y todas ellas comparten las verdades fundamentales de la fe cristiana, ¿no? A muchos de nosotros quizás pudiéramos pensar que hablamos de manera errónea, ¿no? Al decir cuál es tu iglesia, dónde está tu iglesia. No, la iglesia es una sola. La iglesia a nivel espiritual es una sola porque la iglesia tiene dos componentes. La iglesia tiene por supuesto, dos figuras, mejor dicho, la iglesia invisible, que es la iglesia que compartimos con todos los cristianos de todas las épocas, en todas las historias, desde Hechos 2 hasta el día de hoy, donde todos confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y recibimos sus verdades a través de sus apóstoles, que fueron el fundamento de la fe, según Efesios 2:20, apóstoles y profetas, y por supuesto tenemos la palabra profética más segura en nuestras manos, que es las escrituras, las sagradas escrituras. Y luego tenemos el componente de la iglesia visible, ¿no? Que es la iglesia local a donde asistimos, que esa iglesia local a su vez forma parte del cuerpo de Cristo a nivel universal, ¿no? Tenemos entonces la iglesia universal, que es la iglesia de todos los tiempos, la que siempre ha existido a partir de Hechos capítulo 2, donde compartimos estas verdades con los primeros cristianos, y la iglesia visible, que es la iglesia local, ¿no? La institución a donde obviamente adherimos, ¿sí? Como cristianos, ¿no? Y ahí es donde quizás se vuelve un poco confuso y un poco borroso la discusión, ¿no? Respecto a si la iglesia tiene que ser una solamente institucional, y no necesariamente es así, y de hecho a nivel histórico lo hemos podido comprobar que nunca ha sido así. La iglesia siempre ha sido institucionalmente diversa, pero al mismo tiempo comparte las mismas verdades y armoniza por supuesto lo que son estas verdades fundamentales bíblicas, ¿no? Luego vamos a avanzar un poco más en el tiempo, ya ha pasado el siglo XVII, y vamos a encontrar en el año 1689 la Confesión de Fe de Londres Bautista. La Confesión de Londres es una declaración de rompimiento de los antiguos bautistas y comienza luego lo que es la lucha de las posturas reformadas de los bautistas, ¿no? La Confesión de Fe de 1689 es una confesión hermosa, los invito a que la lean, está disponible en internet, así como gran parte de todas las confesiones de fe, por supuesto, y es una confesión de fe muy linda y que al mismo tiempo encierra algunas verdades hermosas, ¿no? Al igual que todas, pero que esta rompe el contexto antiguo y comienza nuevas realidades, ¿no?
También debemos aceptar el hecho de que a medida que pasa el tiempo y que la sociedad evoluciona y hay nuevas formas de pensar, nuevas formas de ver las cosas, nuevas perspectivas para interpretar ciertos textos y ciertas verdades, sin, por supuesto, sustraerle su significado original, ¿no? Esto no debe hacerse nunca. La exégesis tiene que hacerse de manera respetuosa, respetando las normas de hermenéutica, porque la verdad inmutable de Dios nunca va a cambiar. Pero sí es importante saber que los contextos históricos son distintos. Habíamos dicho el martes y al principio de este programa que las confesiones de fe y los credos responden a ciertas crisis y ciertos contextos culturales y teológicos que se dieron en distintos tiempos, ¿no? Y por ende se hizo necesario hacer modificaciones a ciertas confesiones de fe, a ciertas verdades teológicas, y por ende pasaba el tiempo y era necesario volver a hablar de esto. Pero una de las cosas más significativas, de hecho la confesión más destacada que hoy podemos hablar, son los estándares de Westminster. Los estándares de Westminster, en cierto modo, contienen 4 elementos, que es la confesión de fe de Westminster, los catecismos mayor y menor, como lo hizo el Martín Lutero siglos atrás, el directorio para la adoración pública y la forma de gobierno de la iglesia. En estos 4 estándares se pretendía que las confesiones de fe adhirieran para que tuviésemos una unidad dentro de las expresiones litúrgicas y las expresiones en que nosotros entendíamos cómo debe gobernarse la iglesia, por lo menos basados en los principios neotestamentarios. Obvio está, el Nuevo Testamento siempre va a estar por encima de de todos estos estándares, de todos estos cánones, pero que se hacían necesarios para responder a las necesidades históricas que la iglesia ha tenido y por ende con la evolución de la sociedad y de la cultura y del contexto social en el que se desenvuelve la iglesia, era necesario pues hacer estas modificaciones, ¿no? Entonces estos estándares de Westminster eran un manual necesario para eh, rescatar en términos de extensión y profundidad las normas confesionales de la Reforma Protestante, ¿no? Y que, por supuesto, durante las siguientes épocas y las siguientes crisis que las mismas iglesias empezaron a vivir, la crisis, por ejemplo, del anglicanismo, las crisis históricas que se fueron desarrollando un poco tiempo después, era necesario que estos artículos y estas confesiones de fe se redujeran a lo más mínimo y, por supuesto, expresaran las verdades con su soporte bíblico. De hecho, si usted lee la Confesión Bautista de Londres de 1689, que la recomendé recién, si usted la lee, usted se va a dar cuenta que cada uno de los artículos de las confesiones de fe están sustentados en un versículo bíblico. De hecho, esto es así desde la Confesión de Augsburgo, ¿no? Pero todas las demás confesiones de fe adhirieron a esta práctica de asumir cada artículo como un fundamento de fe en donde los versículos bíblicos primaban y ahí explicaban. Por ejemplo, nosotros creemos en un Dios trino y entonces ese artículo tenían cada uno de los versos bíblicos que sustentaban esa posición. O sea que nunca dejamos de reconocer la palabra de Dios como fuente de toda autoridad y por ende el corazón de cada una de estas confesiones de fe, ¿no? Luego tenemos las tensiones que eh, se fueron gestionando a través de grupos radicales como el puritanismo, los menonitas y todos estos grupos que empezaron a ser populares, ¿no? Lo que empezaron a rechazar las tecnologías, empezaron a hacer todos estos cambios, ¿no? Y estos grupos radicales se fueron radicalizando todavía más y por ende generaban crisis dentro de los cuerpos eclesiásticos, ¿no? Y fueron contextos de luchas entre reyes y gente que por supuesto se quería mantener adherido a estas confesiones que se fueron desarrollando, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante hablar? Obviamente estoy resumiendo mucho la historia, ¿no? Hay muchos otros puntos muy destacados que se pueden mencionar en las confesiones de fe, pero no quiero dejar de reconocer que toda iglesia, toda la iglesia como tal, todo cuerpo congregacional, por así decirlo, adhiere a una confesión de fe, incluso las iglesias no denominacionales adhieren a la confesión de fe bíblica, ¿no? Se adhieren a la palabra de Dios como su propia confesión de fe, pero nunca está mal decir que las verdades resumidas en estos credos y en estas confesiones apostólicas nos hacen trazar una línea recta desde la historia de los apóstoles hasta nuestros días, ¿no? Por ahí se había dicho en el programa pasado que la sucesión apostólica recaía únicamente sobre ciertas iglesias históricas porque ellos habían elegido supuestos sucesores de los cuales no tenemos prueba alguna. Sin embargo, la verdadera sucesión apostólica es la perseverancia en la doctrina apostólica que ellos nos dejaron. En Hechos capítulo 2, versos 45 y 46 en adelante, ahí podemos ver cómo los primeros cristianos perseveraban en la doctrina apostólica y esa es la verdadera sucesión apostólica, cuando todas estas confesiones de fe
todos estos grupos cristianos denominacionales, todos estos grupos reformados, todos estos grupos calvinistas, arminianos, protestantes, llámenlo como lo llamen, adhieren, por supuesto, en su cultura, en su forma de pensar, en su liturgia, a ciertas confesiones de fe que ellos mismos diseñan, pero que al mismo tiempo están fundamentadas en la palabra de Dios y que vienen por esa doctrina apostólica. Eso es lo que hace que una iglesia sea apostólica. No que pronuncie el credo, sino que el credo en su práctica, su liturgia, su adoración, se adhiera a las verdades fundamentales bíblicas. Ahora, si por el contrario tenemos un credo o una confesión de fe que niega estas verdades, estamos por supuesto ya desviando